Gracias. En primer lugar, quiero agradecer por esta gentil invitación al Instituto Académico de Capacitación del Perú, representado por José Ronaldo Marín da Silva, para poder dar estas palabras de inauguración. Igualmente, el día de hoy, el saludo, como corresponde, con los honores respectivos al doctor Pablo Sánchez Velarde, quien es fiscal supremo del Ministerio Público, ex fiscal de la Nación y de hecho también docente de diversas universidades, especialmente de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y también de la Universidad San Martín de Porres, así como de pregrado y posgrado. De hecho, su trayectoria del doctor Pablo Sánchez Velarde es inmenso. Si vamos a empezar a detallar, nos vamos a pasar toda la tarde. La idea no es esa, sino la idea es que el doctor Pablo Sánchez Velarde nos comparta los conocimientos y las experiencias adquiridas en el proceso penal, así como también en la investigación fiscal y proceso penal, de manera general. Este diplomado, entiendo yo, que se ha hecho realidad a propuesta de este Instituto Académico de Capacitación del Perú, teniendo en cuenta como participantes en la promotoría, el Ministerio Público a través del Distrito Fiscal, así como también la Universidad Nacional de Madrid. Entonces, el objetivo de este diplomado es que este instituto, el Distrito Fiscal de Madre de Dios, la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, puedan realizar este tipo de eventos académicos en todo el Perú, y incluso, ¿por qué no podría ser a nivel internacional? Y para ello se cuenta con docentes de trayectoria, como por ejemplo el doctor Pablo Sánchez Velarde, el doctor Alcides Chinchay, el doctor Jefferson Moreno, el doctor Portugal, el doctor Julio Ernesto Tejada, el doctor Vázquez Rodríguez, el doctor Dalmiro Huachaca Sánchez, etc. Entonces, hay una gama de docentes de experiencia que van a compartir sus conocimientos y experiencias en la investigación fiscal y el proceso penal en general. Siendo yo así, con estas palabras, quiero dar por inaugurado este diplomado, y así como también siempre deseando de que este evento académico organizado desde la capital de la biodiversidad del Perú sea en beneficio de todos los que venimos participando. Así que les deseo muchísima suerte y éxitos en la realización de este diplomado. Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias entonces al doctor Octavio Ramos Pacompía, quien en su calidad de presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Madre de Dios, ha dado las palabras de apertura e inauguración. Y así como bien lo ha dicho, reconocer la trayectoria de nuestro ponente del día de hoy, el doctor Pablo Sánchez Velarde, y que al mencionarla nos podremos tomar muchísimo tiempo porque realmente es inmensa y es algo que se reconoce. Entonces, antes de escuchar su ponencia y que nos honre con su participación esta tarde, vamos a conocer un poco, una mínima parte de su vida profesional.
como bien lo mencionó el doctor Octavio Ramos. Nuestro ponente el día de hoy ha sido fiscal supremo titular de la Segunda Fiscalía Suprema en lo Penal desde noviembre del año 2005. Ha sido fiscal de la Nación desde el 1 de enero del 2015 hasta el 20 de julio del 2018 y actualmente fiscal supremo titular de la Primera Fiscalía Suprema en lo Penal desde el 20 de julio de 2018. De igual manera, entre su experiencia tenemos que ha sido docente universitario, profesor principal de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente de la unidad de posgrado, maestría y doctorado de la Universidad Particular San Martín de Porres y docente de maestría en Derecho Penal y Criminología de la Universidad Nacional de Cajamarca. Entre sus reconocimientos tenemos al doctor Pablo Sánchez Velarde, doctor honoris causa de la Universidad Nacional Hermilio Valdizán de Huánuco, por su destacada trayectoria profesional, méritos académicos y publicaciones. Asimismo, el reconocimiento y felicitación de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica por su destacada trayectoria como fiscal, docente, universitario y jurista. Y la distinción honorífica de gran jurista por su reconocida e intachable trayectoria cultural, académica, profesional e intelectual, otorgada por el Colegio de Abogados de Ica. Asimismo, la condecoración Vicente Morales y Duárez, máxima distinción que otorga el Colegio de Abogados de Lima y que le fue conferida en mérito a su destacable trayectoria al servicio de la Administración de Justicia y la docencia en nuestro país, entre otros reconocimientos que recaen sobre el doctor Pablo Sánchez Velarde. Bien, sin mayor preámbulos, entonces damos la bienvenida y nos hace el honor con su presencia el doctor Pablo Sánchez Velarde. Lo recibimos entonces con los honores que se merece tan destacado profesional en el derecho. Adelante, por favor, doctor Pablo Sánchez Velarde. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero dar las gracias al doctor Octavio Ramos que me convocó a este diplomado. También a ICAPE por la labor que está haciendo en favor de la capacitación en Perú en materia de derecho. Y un saludo a todos los compañeros y colegas fiscales y jueces y asistentes del país, porque he visto ahí que algunos nombres que conozco que son del norte del país, no todos son del sur. En realidad, hablar del derecho procesal penal es hablar de muchas materias, muchos temas, y hemos escogido en esta oportunidad hablar sobre los principios y derechos fundamentales en materia de proceso penal. Lo que primero me voy a ayudar con unas diapositivas. No sé si ustedes lo ven acá. Si se la pueden ver. Si la pueden ver, ¿no? Así es. Escuchan bien, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor, sí se escucha. Buenas Sí, tardes. se le escucha, doctor. En primer lugar, yo quiero definir una cosa, ¿no? No se habla de modelo procesal penal, se habla de sistema procesal penal. No son modelos, son sistemas, son tres sistemas conocidos: sistema acusatorio, el sistema inquisitorio y el sistema mixto. Nos encontramos ante un sistema de corte acusatorio. No es acusatorio puro porque no es igual al sistema anglosajón ni el sistema norteamericano, que va para ese camino. Lo otro es también hablar de técnica de litigación oral. No se trata tanto de técnica de litigación oral, se trata más bien de, digamos, técnica de intervención oral. Lo manejan los fiscales, los jueces, los abogados, y sirve mucho, es muy útil para el efecto de la decisión final en el juicio oral. Además, para el debate probatorio en el juicio oral. Los derechos y las garantías en el proceso penal. Este sistema procesal penal tiene dos grandes fases. El código habla de 3 etapas, pero en líneas generales hay 2 fases: una fase de investigación y una fase de juzgamiento. La fase de investigación está a cargo de la fiscalía y la fase de juzgamiento está a cargo de los jueces. Eso está claramente definido. Pero además el proceso penal es garantista, porque
tiene normas a favor del sistema mismo, tiene normas a favor del imputado y tiene normas a favor del agraviado, la víctima del delito. Por eso es que se dice que es un código netamente garantista, ¿no? Aunque pareciera de que hay más garantías a favor del imputado. Es lógico, también en los sistemas modernos siempre se garantiza más Doctor la Sánchez, posición jurídica del disculpe que lo imputado. interrumpa. Parece que estamos teniendo algunos Bien. inconvenientes, no se están pudiendo ver sus diapositivas. A ver, voy a salir, voy a entrar de nuevo, A ver, ¿ya? doctor. Ahora, está muy chiquito. A ver, vamos a ver. No se están proyectando las diapositivas. Vamos a ver. Tiene que poner, doctor, donde dice todo, un clic, una flecha para arriba y donde dice toda tu pantalla. Ahora sí, doctor, ahora sí, gracias. Ya. Ahora sí, doctor, Ahora gracias. sí, doctor. Decía de que el proceso penal tiene dos grandes fases. Al margen de las tres que señala el código, que son la investigación preparatoria, intermedia y juzgamiento, tiene dos grandes etapas, dos grandes campos, la investigación y el juzgamiento. Y ambas fases tienen una serie de garantías para que se respeten los derechos del sistema mismo, del imputado y de la víctima del proceso penal. Existen dos tratados importantes en materia de proceso penal. El Pacto de San José y el Pacto de Nueva York. Ambos influyen fundamentalmente en la visión global de lo que es el nuevo sistema procesal penal. Pero además existen garantías de procedimiento. Existen dos principios importantes en el proceso penal. Bueno, en todo el proceso, en el sentido amplio, ¿no? El llamado debido proceso y la llamada tutela jurisdiccional. Y es lo que más invocan los justiciables. El debido proceso es un principio que ha sido considerado como principio general del derecho. Y se aplica no solamente en materia de justicia, sino también en los ámbitos administrativos, incluso en las investigaciones administrativas, incluso en las investigaciones congresales, ¿no? Muchas personas invocan el debido proceso. El debido proceso es un principio amplio que comprende principios, derechos y garantías. Cuando al abogado defensor le niegan el uso de la palabra, le limitan el derecho a la defensa, se afecta el derecho a la defensa, pero además se afecta el debido proceso. Cuando al imputado se le dice, oye, usted es culpable de este caso, de estos hechos. Usted no es el autor, usted no es cómplice, usted es el cabecilla de la banda. Se afecta el debido proceso porque se afecta la presunción de inocencia. La tutela jurisdiccional no es sino la forma de acceso a la justicia. El juez resuelve en forma que establece la ley, ya sea a favor o en contra de quien ha hecho la pretensión penal. Dos principios que se invocan mucho en los procesos judiciales en materia penal. La realidad es todo un principio importantísimo últimamente. La realidad no solamente supone hablar y decir las cosas en las audiencias. Tiene ingredientes adicionales. Por ejemplo, hay que conocer el caso. Hay que saber exponer el caso, hay que saber hacer las preguntas en las audiencias. Hay que saber convencer al juez. Porque el juez es el que decide. Entonces, la oralidad transita todo el proceso penal. Aunque algunos todavía se mantengan las actas en los procesos, pero se apunta hacia la oralidad en el proceso penal. En el futuro proceso penal habían dos principios importantes, tanto la oralidad como la inmediación. La oralidad destaca mucho en el juicio oral. ¿Por qué? Cuando uno va a juicio oral, uno lo que busca es ganar el caso. Ya sea como abogado, ya sea como fiscal. Uno busca ganar el caso. Y para eso uno tiene que ir preparado. Tiene que saber qué va a preguntar. En principio tiene que elaborar una estrategia de trabajo. Tiene que saber quién es la parte contraria, quiénes son los jueces, cuál es digamos, el ámbito académico de la parte contraria, saber sus fortalezas y sus debilidades. Y saber intervenir. Abogado, fiscal que va a una audiencia y se pelea con los jueces o se pone malcriado, pues pierde el caso. O quizás no lo pierde, lo pierde su cliente. Pero entonces es un principio importantísimo en la actualidad.
sobre todo en temas de prisión preventiva, ¿no? Donde se discute mucho la libertad de la persona. El principio de inocencia es un principio que inunda todo el proceso penal. Desde que aparece la imputación inicial, ya sea penal o administrativa, se debe presumir la inocencia. Eso significa que el imputado merece un trato de inocente mientras no se pruebe lo contrario a través de una sentencia firme. Por lo tanto, merece un trato de inocente, no un trato de culpable. La presentación pública que se hace a veces a través de los medios de comunicación por parte de la policía afecta la presunción de inocencia. De manera que esto debe enmendarse porque no es correcto que se ponga delante de una mesa con drogas o armas de fuego o bienes sustraídos al imputado mirando hacia adelante como si fuera culpable del caso, cuando todavía no ha habido sentencia. Esto tiene que corregirse porque afecta mucho el principio de inocencia, que es un principio de derecho de orden constitucional. Además, el imputado merece un trato de inocente mientras dure todo el proceso penal. Un trato de no culpable o no autor mientras que no se demuestre que es culpable. Aun cuando existan casos de flagrancia, ¿no? Cuando hay flagrancia uno piensa ya es culpable porque están las pruebas al canto, pero aún así merece una investigación, un juzgamiento para determinar su responsabilidad. Una vez tuve un caso yo, una vez intervino una jueza de paz en Lima. Yo era fiscal superior y se intervino en un juzgado de paz. La señora había cobrado a un litigante 300 soles. Según decía ella, porque era santo de su niño y quería hacerle su fiesta. Lo cual era cierto, ¿no? Era el cumpleaños de su hijo la semana siguiente. Pero bien, se le intervino, se le detuvo, se le investigó, se le juzgó, se fue a juicio oral, y en juicio oral, a través de una pericia psiquiátrica, se estableció que era inimputable, que al momento de los hechos no se daba cuenta de lo que había sucedido. Lo curioso de todo es que después de 2 o 3 años postuló al Congreso, y hasta ahí no me le cuento porque ya no puedo decir más. Entonces, la presunción de inocencia se mantiene en tanto dure el proceso penal. Claro que hay un conflicto aquí con la prisión preventiva. Lo que pasa es que la prisión preventiva es un mal necesario. Las personas no asisten a la sede judicial o fiscal cuando son citados. Menos todavía si son citados por un delito grave. Se esconden, huyen, eluden la justicia. Por eso es que aparece la prisión preventiva como un mal necesario. Pero claro, solamente se concede cuando se cumple con los presupuestos, porque tampoco está bien pedir una prisión preventiva por un tema que no tiene razón de ser, o no amerita, o no justifica, o no cumple con los presupuestos que la ley señala. El fiscal que pide una prisión preventiva tiene que estar convencido de que el juez se la va a dar. Si no, hay que buscar otra medida de orden coercitivo, digamos, menos intenso, ¿no? La contradicción supone el enfrentamiento jurídico, se entiende, ¿no? Que existe entre el fiscal y la defensa. Cada uno tiene su pretensión. El fiscal pretende, obviamente, la condena del sujeto a través del análisis de la prueba. La defensa todo lo contrario. Lo que se discute en la contradicción es la prueba, no se discuten las cualidades del fiscal ni de la defensa. A veces se utilizan las sedes judiciales para discutir el fiscal y la defensa. Tema de orden personal. Lo que interesa al juez es el debate sobre la prueba. ¿Todos los juicios tienen contradicción? Sí. Pero hay juicios donde no hay contradicción, claro. No hay contradicción cuando, por ejemplo, se llega a una conclusión anticipada, ¿no? En conclusión anticipada no hay contradicción porque ya el imputado se allana a la acusación fiscal. Por lo tanto, lo único que queda es esperar la sentencia. Este principio de contradicción también se manifiesta en las etapas de investigación a través de las audiencias previas, como por ejemplo la prisión preventiva, o cualquier otra audiencia previa como control de plazos o como tutela de derechos. Y el principio de concentración supone que una vez iniciado el juicio oral, con un caso debe acabar con ese caso y empezar otro. A veces no sucede lo mismo. A veces lo que sucede es que empieza con un caso y paralelamente va viendo otro caso y otro caso más. Eso es bastante peligroso porque impide la concentración del caso de parte de la fiscal, la defensa y de los jueces mismos. En todo caso, debe aplicarse de una manera excepcional.
Como garantía del procedimiento también se señala la dirección de la investigación única por parte de la Fiscalía. Fíjense, este es un caso, este es un tema muy interesante porque en nuestro país el único que investiga los delitos públicos es el fiscal, no hay otra autoridad. El fiscal es el investigador oficial, ostenta el principio de oficialidad en la investigación del delito. No lo hace la policía, lo hace la policía, mejor dicho, la policía trajo el fiscal. Pero el titular de la acción penal es el Ministerio Público. No lo hacen los jueces, no lo hacen los prefectos, los alcaldes, no. La única autoridad encargada de la investigación es el fiscal, en todos los casos, en todos los casos. Claro, en los temas de querella, pues el que denuncia es el afectado y va directamente al juez, pero son temas de orden privado. Por eso es que se habla de monopolio del ejercicio público de la acción penal. El fiscal ostenta el monopolio de la acción penal. Y la acción penal no es sino el ejercicio del derecho público subjetivo de dirigirse al juez para que el juez imparta justicia. También se establece en el título preliminar respecto al debido proceso durante los actos de investigación. La mayor parte de los cuestionamientos que se hacen a la investigación es sobre los temas de violación de derechos fundamentales, sobre todo en fase de investigación policial. Allí el fiscal tiene que controlar la investigación. El fiscal dirige la investigación, pero además tiene que controlar la investigación que hace la policía. De manera que no es que el fiscal le llegue la denuncia, lo traslada la policía y la policía hace su investigación directamente y solo. El fiscal tiene que controlar la investigación. Algo que no le gusta mucho a la policía, pero lo hace. El derecho a la defensa es un derecho amplio. Comprende que la persona es investigada, denunciada o imputada de un hecho delictivo. La defensa se manifiesta de dos formas, la llamada autodefensa y la defensa técnica. La defensa técnica es en la que interviene el abogado defensor. El mismo imputado se defiende a través de sus declaraciones o a través de sus intervenciones en las audiencias o diligencias en las que se presenta. Acá se presenta un problema, aunque no es común, pero es poco frecuente, pero sí vale la pena decirlo. En algunos casos el imputado es abogado de profesión y muchas veces quiere defenderse en las audiencias, ¿no? Lo puede hacer, o sea, es decir, materialmente lo puede hacer, ejerce su defensa material. Pero no es conveniente, pues, porque quien está dentro del proceso no tiene una... Mario, si no hay otra crema, también en el elefantito ahí. Quien está involucrado en los hechos que se investigan no se defiende bien. Es mejor acudir a un defensor técnico. Además, no es propio digamos, de una audiencia que el mismo imputado que es abogado de profesión se haga las preguntas para los casos. El mismo no se puede preguntar. Es mejor contar con un defensor técnico. La indefensión no es un principio, es una institución que faculta al juez a separar al abogado que no hace bien su trabajo, no defiende bien a su cliente. Es un poco cuestionable este tema porque puede entenderse que el juez se puede parcializar con alguna de las partes. Pero la ley permite que el juez separe al defensor que no cumple bien su trabajo, que no defiende a su cliente. Claro, el caso tiene que ser muy extremo, ¿no? Para que lo haga. La ley lo permite. Y la fase intermedia, la fase de juzgamiento está dirigida por el juez. Cuando el código se puso en vigencia el año 2006, porque se creó el 2004, se pensó de que los fiscales iban a tener bastante trabajo, los jueces iban a tener poco trabajo. Nada más falso. Los jueces tienen mucho trabajo, muchísimo trabajo tienen ahora. Entonces es así que están dilatando las audiencias de etapa intermedia y juzgamiento pues, de aquí a 2 o 3 o 4 meses más hacia adelante, ¿no? Que significa que algo está fallando en el sistema. No es el número de jueces, quizás la metodología, quizás sea la forma en que deciden las audiencias previas de etapa intermedia o los juzgamientos, ¿no? Algo está fallando porque en todo el país hay demora en las etapas intermedias y en los juicios orales. Mucha demora ahí. El trabajo judicial. Garantía del procedimiento.
control judicial del juez. ¿Qué hace el juez en la fase de investigación? Principalmente, ¿no? Decide la adopción de las medidas coercitivas, todas las medidas de coerción, todas. El fiscal no tiene facultades coercitivas, salvo una, que es la coacción, el acompañamiento coactivo. Cuando el testigo o la persona que cita el fiscal no va, lo puede hacer acompañar a través de un efectivo policial. Claro que son los casos extremos, eso se tiene que evitar. En mi investigación, yo tengo una investigación a mi cargo que es muy importante. Yo cité a un fiscal superior de Guaura, me acuerdo yo. Y no quiere ir, no quiere venir a declarar. Dice que lo ha citado. Así que me va a obligar a utilizar la medida de coerción, no me queda otra cosa. Las órdenes se cumplen. Entonces, el juez dicta la medida de coerción en todo el proceso penal, no la dicta el fiscal. El fiscal se la pide al juez, el juez la decide. En otros países el fiscal adopta medidas coercitivas, o en Colombia, por ejemplo. Pero en nuestro país solamente el juez. Entonces, el fiscal lo que hace es pedirle al juez, y el juez decide, previa audiencia, echando a las partes. El juez también autoriza la constitución de las partes en el proceso penal. Cuando hay discusión entre la parte agraviada o quien quiere ser actor civil, en caso de homicidio, por ejemplo, se presenta la esposa, se presenta la amiga, la conviviente, se presenta otra mujer más. ¿Qué hace el juez? El juez llama a una audiencia para establecer quién tiene el mejor derecho. Pero cuando se trata de un caso de lesiones personales, en donde solamente hay un agravio, pues no es necesaria la audiencia. Y puede decir le da la condición de actor civil al agraviado del delito de lesiones. Control del cumplimiento de los plazos procesales. Este cumplimiento no es de oficio. El control del plazo procesal no es de oficio. El juez lo interviene solamente cuando se lo piden. En buena cuenta, el juez interviene en el proceso penal solamente cuando la parte se lo plantea. El juez no interviene de oficio, en ningún caso, porque la investigación está a cargo de la fiscalía. Si la parte interesada está en desacuerdo con el trabajo fiscal, acude a su inmediato superior, al fiscal superior, o si se trata de plazos excesivos, acude al juez. Si el juez considera que el plazo puede ser excesivo, escucha las partes y decide. Lo correcto es que el fiscal cumpla su trabajo dentro de los plazos que la ley señala, ni más ni menos. No es correcto, por ejemplo, ampliar la investigación por 4 meses para practicar toda diligencia, ¿no? No está bien. No es proporcional, nada más. También el juez dirige las diligencias sobre prueba anticipada. ¿Qué es la prueba anticipada? Las pruebas normalmente se practican en el juicio oral. Sin embargo, a veces hay circunstancias que ameritan que se adelante la diligencia. Se anticipa la actuación de la prueba. Ya no en la fase de juzgamiento, sino antes. Entonces el juez puede hacer eso, siempre y cuando lo pidan las partes o el fiscal, se justifique. ¿Cuál sería la causa? Sería, por ejemplo, el viaje del testigo, o el viaje del perito, o el testigo o el perito están enfermos y no podrán asistir al juicio oral. Existe algún peligro o alguna amenaza contra ellos, ¿no? Entonces, en estos casos, el juez decide la llamada prueba anticipada. También el juez resuelve el pedido de ofrecimiento del proceso. Una vez que el fiscal abre investigación preparatoria, o pasa de la preliminar a la preparatoria, el único que puede llevar el proceso es el juez, a pedido del fiscal. Y además decide la concesión de los medios impugnatorios. ¿Qué es una impugnación? Pregunto esto porque muchas veces se equivocan los colegas en la práctica, ¿no? Se impugnan las resoluciones judiciales, no se impugnan las pruebas. A veces una parte presenta una prueba, la otra parte la impugna. Las pruebas no se impugnan. Las pruebas se cuestionan, se discuten. Lo único que se impugna son las resoluciones del juez. Nada más. Cuando uno se acostumbra a decir en la práctica, el abogado dice, voy a presentar los recursos impugnatorios. Ellos le llaman recursos a los escritos, por ejemplo, ¿no? El medio técnico, o sea, la fórmula técnica es medios impugnatorios, medios para impugnar. Alguno impugna cuando no está de acuerdo con lo que dice, lo que ha decidido el juez, ¿no? La etapa intermedia del proceso del juez, garantías del juez, control judicial. El juez dirige la audiencia preliminar, la etapa intermedia.
El éxito de la etapa intermedia, el éxito del juicio oral está a cargo del juez. La dirige. Si se le va la mano, pues es responsabilidad del juez. No es trabajo fiscal. También el juez decide el saneamiento de las pruebas. Escucha las partes al fiscal y a la defensa y decide qué pruebas transitan al juicio oral. Claro, si a uno le niegan las pruebas, tiene otra posibilidad todavía después que se inicie el juicio oral. En principio el juez decide qué pruebas transitan al juicio oral. Y fíjense, una vez que se acepta la acusación escrita del fiscal y se pasa al juicio oral, lo más probable es que la sentencia sea de condena. El 85% de los casos que pasan de la etapa intermedia al juicio oral son de sentencia de condena. Eso significa de que el abogado defensor tiene que pensar más bien en el juicio oral cómo minorar la sanción de su cliente. A veces se acogen a la conclusión anticipada, a veces la confesión sincera, pero lo claro es que de todos los casos que pasan al juicio oral, el 85% de los casos son de condena. Entonces eso permite pensar bien en una nueva estrategia si es que pasan al juicio oral, ¿no? De parte de la defensa. ¿Es posible cuestionar la acusación fiscal? Claro, en la etapa primera sí. Es más, no solamente lo hace la parte contraria de la defensa del imputado, sino además el juez de oficio puede, pese a que haya acusación fiscal, puede sobreseer el proceso penal. Es posible el señalamiento, pues, sí que el juez considera de que haya tipicidad, por ejemplo. El fiscal se puede equivocar. Él acusa, pero a lo mejor el caso no es típico. Entonces el juez como hace el control de la ley, el juez puede sobreseer el proceso. Y esto es perfectamente viable. El código antiguo no lo permitía, el código nuevo sí lo permite. Por eso le decía yo, si el caso pasa a juicio oral, la mayor probabilidad es que sea de sentencia de condena. Y también se puede practicar la prueba anticipada en la etapa intermedia del proceso penal, a pedido de las partes, ¿no? Pero la prueba, el juez. ¿Qué es la prueba? Cafeleto no les decía de que la prueba es la mejor forma de llegar a la verdad. Es cierto, porque lo que uno afirma, lo que uno plantea, tiene que probarlo en el proceso penal. Entonces, la prueba es, digamos, el tema principal, es el eje central de todo el proceso penal. Hay una teoría sobre la prueba. Miren, se investiga para buscar pruebas. Se pasa a la etapa preparatoria con base probatoria. Se acusa con pruebas, se discuten las pruebas. En juicio oral se discute la prueba y el juez hace la sentencia sobre las pruebas. Todo en el proceso penal es prueba. La prueba tiene dos factores importantes, o dos elementos importantísimos. Primero, cómo se obtiene la prueba y luego cómo se valora la prueba. Cómo se obtuvo y cómo se valora después. Son dos columnas importantes en materia probatoria. ¿Cómo se obtuvo la prueba? Si se obtuvo violando derechos fundamentales, esa prueba no vale. La llamada prueba prohibida. Si se obtuvo irregularmente, la prueba puede ser merituada. Pero una cosa es la prueba irregular, otra cosa es la prueba prohibida. Además, en el proceso penal se distinguen los llamados actos de investigación y los llamados actos de prueba. Los actos de investigación son aquellos que los actos que buscan copiar pruebas durante toda la investigación. Los actos de investigación que transitan de la investigación a la etapa del juzgamiento se llaman actos de prueba, cambian de nombre. En otras palabras, en la investigación yo levanté un acta de incautación y la traslado al juicio oral. En juicio oral se discute como acto de prueba. De tal manera que el juez sentencia sobre los actos de prueba. Si la prueba no se discutió en el juicio oral, el juez no la puede utilizar en la sentencia. Los actos de investigación son útiles para que el juez tome decisiones en el ámbito de las audiencias previas, por ejemplo, la prisión preventiva, o la tutela de derechos, o control de plazos también. Las otras pruebas sirven para que el juez dicte la sentencia. Entonces, el fiscal está a cargo de los actos de investigación y el juez a cargo de los actos de prueba. Así de sencillo. Además, existe todo un título sobre los
la prueba y sus principios generales. Hay principios como la comunidad probatoria, la libertad de la prueba. Hay todo un tema, el tema probatorio, ¿no? Igualmente, hay tratados sobre materia probatoria, principios sobre libertad probatoria y comunidad de la prueba. Cuando se habla de comunidad de la prueba que ofrece una parte puede ser utilizada por la parte contraria. Comparten la prueba. Libertad probatoria cuando yo ofrezco la prueba que me parece más importante y conveniente para mi defensa o para mi intervención. Tengo libertad de buscar la prueba. Claro que esa libertad tiene sus límites, ¿no? Yo no puedo, en un caso de tráfico de armas, por ejemplo, citar como testigo al jefe de la CIA. Lo puedo hacer, claro que sí, pero no, eso va a ser imposible de concretar. También se precisa que no son objetos de prueba la máxima de la experiencia, las leyes naturales, la norma jurídica, lo imposible y lo notorio. Claro, si el testigo está muerto no se le puede llamar como testigo a una diligencia, ¿no? La norma jurídica no se discute. A veces se equivoca el colega fiscal o la defensa cuando ofrecen como prueba la ley número tanto, por ejemplo. No, eso no es prueba. Eso se discute. Eso no es prueba. Tampoco se discute como prueba las sentencias de otros casos, ¿no? Ya está en cosa juzgada, no se puede discutir. Puede plantear una excepción quizás, pero no se puede discutir como prueba. Lo notorio es todo lo que se conoce y no vale la pena discutirla en las audiencias. Sobre la valoración de la prueba, pues está a cargo del juez, principalmente del juez. Exige un razonamiento lógico y motivado sobre la prueba. Motivado, es decir, fundamentado, ¿no? No porque la sentencia tenga pues 20 páginas es una excelente sentencia, ¿no? Tenga 50 páginas o 200 páginas es una excelente sentencia. Existe la tendencia en la actualidad y de hace muchos años atrás a fundamentar exageradamente las sentencias, las citas a pie de página, las sentencias casatorias, los acuerdos penales, etcétera, ¿no? Y yo creo que en la práctica lo que se quiere es que el juez dicte una sentencia que sea clara, entendible y sustentada en principios básicos. Pero una sentencia que no la entiende el acusado hasta el final de su lectura, que mira sorprendido a todo el mundo porque no sabe qué es lo que ha pasado, pues no es una sentencia clara. Yo he visto un caso, tengo un video donde en una audiencia de prisión preventiva acabó la sentencia del juez o la decisión del juez, declarando fundada la sentencia, y los dos detenidos ni enterados estaban, ni cuenta se daban, preguntaban a su abogado defensor qué había pasado. No sabían que ya estaban en libertad. Pero a veces la sentencia es muy técnica. Las sentencias casatorias tienen por finalidad orientar el trabajo de los jueces, en principio, ¿no? Una vez vino acá al Perú, hace algunos años atrás, un juez supremo de Francia y habló sobre la casación. Y no dijo, delante de todos los jueces supremos, cuando se preguntó cuánto es la extensión de una sentencia casatoria en Francia, promedio. Si hay sentencias casatorias de una sola página. Una sola página. Nadie lo quería creer acá. Se reían algunos colegas. Lo que pasa es que la especialidad llega a tal punto de que solamente basta que el juez diga lo que tenga que decir concretamente y ya se sabe el resultado del caso. Claro, para eso existen jueces y abogados especializados en la materia. Yo entiendo de que la sentencia tiene que ser lo suficientemente clara y fundamentada. Lo suficiente no significa extensión. Derechos, vamos a ver, vamos a hablar de los derechos del imputado. El derecho más importante que tiene el imputado es el derecho a la defensa, desde que empiece la investigación preliminar. Es más, un derecho que tiene la Constitución. Este derecho a la defensa no solamente es en materia penal, sino también en la parte administrativa. Cuando existe la imputación es que uno aparece el derecho.
Derecho a conocer inmediatamente y por escrito de los cargos de imputación. Es algo que a veces se olvida la policía. Para eso está el fiscal. Cuando hay operativos policiales, lo importante es primero detener a la persona y decir por qué la están deteniendo. Es más, elaborar o tener un formato de una papeleta de cargo de imputación. Esto puede ser, si no se hace, puede ser cuestionado. Y es más, a veces se detiene, no se toma la declaración, no se practica el requisito personal y se lo lleva a la comisaría. Un buen abogado defensor, pues obviamente hace notar esto y puede echarse abajo la investigación misma. De hecho, un tipo razonable para preparar su defensa. No solamente en la investigación, sino también en el proceso judicial. Hay casos en los cuales, en la investigación policial, cuando una persona es detenida, llega el abogado defensor y habla con su cliente. A veces la policía no le permite hablar con su cliente. No. Es la declaración misma, directamente la declaración. Basta que el abogado le diga a su cliente, no hables, y no hable, y no habló. ¿Qué le interesa a la investigación? A la investigación le interesa que el imputado hable, que es una fuente de datos. Es mejor darle el tiempo suficiente para que prepare su defensa al abogado defensor y acompañe a su cliente. Acompañe y lo defiende, obviamente, ¿no? Derecho a la autodefensa material. Ya hemos hablado sobre la autodefensa material. Intervenir en plena igualdad en fase probatoria. Acá se habla mucho del principio de igualdad de armas. El principio supone que las partes en la investigación tienen las mismas posibilidades de ofrecimiento de pruebas, de intervención a diligencias, de informes orales, de ofrecer pruebas y de cuestionamiento sobre las decisiones fiscales. Igualdad de armas, ¿no? Algunos consideran que no es igual el trato en el caso de la prisión preventiva porque el fiscal tiene todo el tiempo suficiente para la investigación y las pruebas. La defensa no tiene el tiempo suficiente para poder defenderse, porque 48 horas para la audiencia es muy poco tiempo, pero es lo que manda la ley. Y es a lo que tiene que sujetarse la defensa. También el imputado tiene derecho a impugnar las resoluciones que no le favorecen, es obvio, ¿no? No le satisfacen, se impugnan. Derecho a no declararse culpable y no admitir su culpabilidad. No se le puede pedir al imputado que se declare culpable, ¿no? Tampoco se le puede obligar, ¿no? No está bien cuando se dice, oye, te conviene decir la verdad, confiesa el delito. No. Pero eso está su abogado defensor. Por eso es que es importante que en la declaración del imputado siempre esté presente su abogado defensor. Si no está su abogado defensor, esa declaración no tiene validez. Ahí establece que es obligatoria la presencia del defensor en su declaración del imputado. Tampoco tiene derecho a no admitir la culpabilidad de sus cónyuges o familiares. Algo que pasa con los testigos también. Al testigo se le pregunta sobre los hechos concretos. Hago un paréntesis, ¿no? Al testigo se le pregunta sobre los hechos concretos. Pero al testigo no se le pregunta sobre su opinión. ¿Qué opina usted? ¿Qué le parece a usted? ¿Qué piensa usted de estos hechos? ¿No? Al testigo se le pregunta sobre los hechos concretos. Que vio, que escuchó, que sintió, etcétera, ¿no? El imputado tiene derecho a que se le informe el proceso y de la acusación fiscal. Tiene derecho a la defensa técnica de su cambio. El imputado puede cambiar de defensor las veces que quiera. Ahora bien, si no tiene medio para contratar a abogado particular, el Estado le provee abogados públicos o abogados de oficio. Esta intención del Ministerio de Justicia es buena, pero tiene que ser ampliada también a los agraviados, ¿no? Incluso hay imputados que tienen medios económicos, pero prefieren la defensa pública. ¿Por qué? Porque saben que la defensa pública está bien preparada en el nuevo Código Procesal Penal. En línea de capacitación, existe una clara diferencia entre la capacitación que tienen los jueces y los fiscales, la defensa pública, y la capacitación que tienen los abogados particulares. Y por debajo están la policía, ¿no? La menos capacitada en estos casos es la policía. Piensa que tienen presupuesto para ello, pero no lo utilizan bien. La idea es que todos estén en la misma línea de capacitación. De manera de que, digamos, puedan ejercer mejor sus funciones
y cumplir bien lo que dice la ley, ¿no? La ciencia técnica. En la investigación penal, policial principalmente, el imputado tiene derecho a conocer los motivos de su detención. A decir a una persona o institución a la que debe comunicarse su detención para que lo defienda. A ser asistido por un abogado defensor. Tiene derecho a no declarar. Acá me detengo un poco. El derecho a no declarar no significa derecho a mentir. No existe derecho a mentir. No existe derecho a mentir. El imputado puede declarar o no puede declarar. Y puede declarar y puede mentir, claro, puede mentir, pero no es un derecho. No es un derecho a mentir. Se equivocan cuando se dice de que yo tengo derecho a mentir. No. Puede mentir sí, pero no es un derecho. Es más, el imputado en el juicio oral puede decir yo no declaro. No declara, ¿no? ¿Y cómo fiscal qué hago? Yo puedo pedirle al juez, señor juez, yo tengo derecho a preguntar, aunque no conteste. Yo puedo hacer prevalecer mi derecho a preguntar. Pero lo práctico es que si no quiere declarar, no declara. No está obligado tampoco. Total, a él le tienen que probar que es culpable, ¿no? Firma la presunción de inocencia. También tiene derecho a que no se empleen en su contra medios coactivos que sometan su voluntad. Los maltratos, las amenazas. E incluso tiene derecho a ser examinado por un médico legista o un profesional de la salud. Eso se hace por práctica. Para evitar algunos cuestionamientos posteriores, mejor pasa por el médico legista. Además, el defensor tiene derecho también, ¿no? El imputado tiene derecho, el defensor también. Tiene derecho a interrogar directamente a su cliente. El abogado tiene derecho a conocer los cargos de imputación. El abogado tiene derecho a conocer no solamente los cargos de imputación que están en la fiscalía, sino también que están en la policía. Yo a veces no entiendo cómo, cuando el abogado defensor va al despacho fiscal, no lo atiende el fiscal. Es un poco lo caso, pero vale la pena decirlo. El abogado tiene derecho a saber los cargos de imputación de parte del fiscal mismo, ¿no? Porque el fiscal está ocupado. Pero negarle, digamos, la información al abogado defensor no es bueno. Salvo que la investigación esté, digamos, la diligencia esté en secreto, ¿no? Pero después se comunica la decisión del fiscal sobre ese caso. El abogado tiene derecho a ser asistido por un perito particular en las diligencias en las que sean necesarias. En el caso de necropsia, por ejemplo, o alguna otra. Va con su perito particular. Claro que el perito interviene, pero no deja constancia de lo que observa nada más, pero no hace la diligencia misma. Él solamente participa, ve, toma nota, pero nada más. El abogado tiene derecho a participar en todas las diligencias, excepto en la declaración del imputado, que no defienda. Esto me parece que no es bueno. O sea, yo puedo intervenir en la declaración de mi cliente, pero en la declaración de otro imputado no puedo intervenir. Eso limita el derecho a la defensa. No se acepta, no se acepta. Que para defenderme mejor necesito saber lo que dice el coimputado. También tiene derecho a aportar medio de prueba en la investigación y en la preparatoria también. También tiene derecho a presentar escritos e intenciones orales. Tiene derecho a informar. Uno lo tiene que aceptar. Ahora se está haciendo mucho, se tira mucho las declaraciones, los informes virtuales, ¿no? A mí me piden cita para una declaración, un informe de un abogado, yo lo veo por el sistema virtual. Normal, ¿no? Como nota, tipo de 5 o 10 minutos, depende del caso, y nada más. La pandemia nos ha limitado mucho, pero también ha dejado bien claro que estamos pasando a medios técnicos bastante importantes. Las diligencias virtuales son importantísimas ahora. Creo que eso limita mucho el trabajo de los jueces porque no hay mediación, pero vamos, es algo, ¿no? Vamos a ver.
El defensor tiene derecho a tener acceso al expediente fiscal, lo que yo decía, judicial, para informarse del proceso, con las limitaciones que la ley establece. Hay abogados que van al expediente fiscal y piden copias de los notados. Bueno, se le da las copias, pagan su derecho de tuba, se les brinda las copias. Una vez un abogado fue a pedirme copias a mi despacho. 5 juegos de un dictamen fiscal mío. Decía, 5 copias, pagó su derecho, muy bien. Tienen las copias. Luego, después de un tiempo paso por ahí, le digo al abogado, oye, usted, 5 copias, 5 juegos de dictamen. No, doctor, lo que pasa es que una la va a presentar al control interno, otra como digo, la magistratura, otra al Fiscalía de la Nación, otra al Congreso y otra al Ejecutivo. Ella dijo, mientras pague su derecho, no hay problema. Tienen derecho a que se les pida copia. Es más, algunos van con sus escáneres y sacan copia a través de sus escáneres. A ingresar a cualquier establecimiento o dependencia policial y entrevistarse con su cliente. Esto es interesante decirlo, pero una de las diligencias que más conocen los abogados jóvenes es ir a una dependencia policial. Y a veces no conocen pues la falta de práctica y ahí van conociendo. Quieren hablar con su patrocinado y de la entrada nomás les impiden el paso, ¿no? Ahí hay que ponerse fuertes, hablar con el comisario del lugar y pedir el libro de detenidos. Otro gran trabajo de los abogados jóvenes es el tema de la prisión preventiva, ¿no? Ahí sí. El primer caso que tienen es un caso que marca, ¿no? Lo marca uno. Se pierde, pues se sienten muy mal, frustrados los abogados jóvenes. Si lo ganan, pues están felices. Pero bueno, tienen derecho a expresarse con libertad, sea por escrito o oralmente, sin ofender el honor de las personas. Eso también fíjense, no es bueno ser muy vehemente, ni alzar la voz, ni gritar, ni exigir a voz abierta ante la autoridad fiscal o judicial. Pero bueno, es mejor el buen trato, el cordial, tampoco ser sumiso, ¿no? Ser firmes en su intervención. No hay derecho a interponer los recursos o excepciones que la ley le permite, y otro más. Además, tiene mucho trabajo en el proceso penal, muchísimo trabajo. El agraviado también tiene derechos. No dice que se informe del estado del proceso. No dice que participe en el proceso penal. Y existe la obligación de las autoridades del pueblo la protección de su trato. Algo que incomoda mucho en el fiscal, hablo más de mi trabajo que de otros, es el trato que se le brinda al agraviado cuando va a pedir información a una dependencia fiscal. Lo ven ahí con sus polleritas, no los atienden a veces. Si va con su terno, con sus 3 celulares y su equipo de gente que le acompaña, atienden de inmediato. Aquí a todos se atiende por igual, a todos. No hay nada no debe haber distinción alguna. Al que va vestido de una forma digamos, o que va vestido de otra manera, se trata por igual. Además, a ninguno se le brinda adelanto de opinión, a ninguno. Un trato adecuado. Acuérdense que nosotros trabajamos con sistemas de justicia, como servicios de justicia. El servicio público, ¿no? La víctima tiene sus derechos también. Específicamente, el agraviado tiene derecho a ser informado del resultado del proceso penal, aun cuando no haya intervenido en él. Fue escuchado antes de cada decisión judicial, que implique la extinción o la suspensión de la acción penal. A recibir un trato debido y respetuoso.
a su integridad y a la integridad de su familia. A preservar su identidad en los casos de agresión sexual. Fíjense, la ley dice preservar la identidad de la víctima en agresión sexual. Preservar significa cuidar, proteger. No significa que se le ponga clave a la víctima de agresión sexual. A veces yo he visto en los procesos judiciales en agravio de la menor de clave tal, guión 2021, por ejemplo. ¿No? Es suficiente con eso si sale, ¿no? No tiene clave, clave es ofensivo. Se utiliza mucho el término de la clave cuando lo que dice la ley es cuida que no se conozca la identidad de la persona, de la víctima, ¿no? Y la sentencia absolutoria, claro, también es un derecho de la víctima. A ser informado de su derecho cuando interponga una denuncia. La denuncia se interpone directamente a la Fiscalía o a la Policía. Si es oral, se levanta acta y se da constancia. Se le hace firmar a la persona que denuncia y se inicia el trámite de investigación. El agravio tiene formado su derecho a declarar ante la autoridad judicial. A declarar acompañada de una persona que de confianza cuando sea menor de edad. El menor de edad declara en presencia de sus padres o de sus tíos o de una persona adulta. Nunca declara solo. Salvo que sus padres estén involucrados en delito, ¿no? El agravio tiene derecho a constituirse en actor civil. Con los mismos derechos de la gravedad. Además, está facultado para pedir la nulidad del actuado, ofrecer medios de investigación y de prueba, a participar en diligencias judiciales, interponer recursos y pedir la reparación civil, etc. La intervención de la defensa, la agravio se hace a través del actor civil, ¿no? En suma, existen principios y derechos importantísimos en el proceso penal. En la fase de investigación custodiado por el fiscal y en la fase de juzgamiento custodiado por el juez. Dos grandes etapas, dos grandes responsables. Nos toca a nosotros. Termina nuestro trabajo. Cuando uno vaya a las audiencias, tiene que ir preparado para las audiencias. Tiene que saber qué es lo que va a decir, qué es lo que va. Tiene que anteponerse a lo que va a hacer la parte contraria, la defensa. Uno va con estrategia de trabajo. Yo resalto mucho el tema de la oralidad. Porque uno va a una audiencia y comienza a hablar, mirando al techo, mirando al piso, con voz baja. No le hacen caso. Uno tiene que saber dirigirse al juez. Levantar la voz cuando sea necesario levantar la voz, bajar la voz cuando sea necesario hacerlo. Pero siempre mirando al juez. El juez es el que decide. A quien hay que convencer es al juez, no a las partes. Igual hay que saber preguntar. Hay que saber hacer las preguntas y las contrapreguntas, o el contrainterrogatorio, como se le llama, ¿no? No es fácil ir a una audiencia. No es fácil. Por eso hay que ir preparados a las audiencias, ya sea de juicio oral o audiencias de prisión preventiva. Entonces, tienen derechos, garantías y principios importantísimos en el proceso penal. Dejamos el espacio de tiempo para las preguntas. Doctor Pablo Sánchez, Ángel Quesada, hay una pregunta para usted, doctor. Por favor. Es un caso en su experiencia que usted tiene, bueno, ya tantos años como fiscal supremo, seguramente un caso muy sencillo, usted lo debe conocer. Estoy revisando yo un poco de jurisprudencia, de repente un acuerdo plenario o una casación que nos pueda diferenciar adecuadamente entre, en los casos de lesiones, para diferenciar las lesiones leves de las lesiones graves, ¿no? El fiscal ha tipificado un delito de lesiones graves, ¿no? En donde dice que el agraviado tiene 20 días de asistencia médica, ¿no? O incapacidad para el trabajo o atención facultativa. Lo que pasa es que
no sé si que eso se suma la atención facultativa con la incapacidad para el trabajo, porque en el reglamento médico legal aparece atención facultativa 5 días e incapacidad para el trabajo 15, o sea que al parecer lo ha sumado los 5 más 15 serían 20, y para lesiones graves justamente el artículo 121 indica justamente pues 20 días a más ya de lesiones graves. Hasta donde tengo entendido, creo que a mi parecer, no sé si la ley dice que hay que sumar la atención facultativa con la incapacidad del trabajo, o es que ha habido digamos, no ha tipificado adecuadamente el fiscal. Es alternativo. Son días de incapacidad para el trabajo o días de asistencia médica. O de asistencia médica. No se suma. Porque al parecer lo ha sumado, entonces está mal eso, ¿no, doctor? Bueno, no se suma, tendrá que explicarlo el fiscal, ¿no? No se suma. O es uno y lo otro, ¿no? Sí, pues así está redactado el tipo penal, está redactado así en forma alternativa. Así es. Gracias por su pregunta. Bien, doctor, muchísimas gracias, doctor. Bien, si es que hubiese alguna interrogante más para nuestro ponente, invitamos a hacer el uso de la palabra a alguno de los presentes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Adelante, por favor. Buenas tardes, doctor Pablo Sánchez. Mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Le saluda Gladilla Rojas Enrique. Soy fiscal en el Distrito Fiscal de Madre de Dios. Doctor, mi consulta es en relación al incumplimiento de medidas de protección. Como sabemos, pues, hay un mismo supuesto de hecho, sin embargo, hay dos tipos penales que recogen la agravante por el incumplimiento de estas medidas de protección, como son el artículo 368, último párrafo, y el artículo 122b, que ya contiene esta agravante. Sin embargo, las penas pues son diferentes. Y doctor, mi consulta es, ¿por cuál de los tipos penales debemos abocarnos cuando se incumple con estas medidas de protección? ¿Por qué agravante, o sea, nos debemos decantar? ¿Cuál debemos escoger en los casos que tenemos puestos a conocimiento? Gracias. Gracias, depende, ¿no? Depende del caso mismo. ¿De qué caso se trata? Porque las medidas son... No es que se aplique uno a la otra, hay que ver qué caso y cuál es, digamos, el efecto de la medida de protección. Depende mucho del caso. No sé si me amplías tú tu planteamiento. Sí, doctor, en el ámbito relacionado de violencia contra la mujer, es decir, de agresiones en contra de los integrantes del grupo familiar, cuando imponen estas medidas de protección. Bueno, si es ese caso, pues yo me inclino por la medida más severa, ¿no? Tendré que ver el caso mismo, pero los casos que afectan a la familia, pues son importantísimos. Ahí no cabe, digamos, ser muy suaves en los temas de medida de protección. La más efectiva, la más fuerte, la más sólida. Ah, correcto. Muchísimas gracias, doctor. Gracias. Bien, entonces, si es que hubiese alguna otra interrogante. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, doctor Pablo? Sí, buenas tardes. Claro. Sí, justamente para unirme a la pregunta que ha antecedido la doctora respecto al tema sobre la aplicación, ¿no?, de lo establecido en el artículo 122b respecto al incumplimiento de medida de No te escucho bien, ¿ah? Parece que está teniendo problemas de audio. Contexto de violencia familiar. En la jurisdicción de Piura hay discrepancias, ¿no? Porque algunos señalan de que nosotros debemos abocarnos por un concurso aparente. ¿Sí me escucha? Parece que está teniendo un problema de audio. Sí, no te podemos escuchar muy claramente, está entrecortado tu audio. O tal vez podrías formular la pregunta por escrito, ya la podría leer al doctor.
Sí. Michi, no se te escucha. Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Creo que tengo un problema. Sí. A ver, adelante, ahora sí, parece que se te escucha bien. Adelante, por favor, parece que ahora Ya. sí. Sí, justamente le estaba formulando, doctor, la pregunta en base a lo señalado anteriormente por la doctora, ¿no? El tema es de que acá en la ciudad de Piura existe una discrepancia respecto a lo establecido en el artículo 122, numeral 6, si no me equivoco, por el incumplimiento de una medida de protección, o en tal caso la aplicación del artículo 368, último párrafo, ¿no? Entonces acá hay una discrepancia respecto de que existe para algunos jueces el tema de un concurso aparente de normas, mientras que para otros señalan que hay un concurso ideal de delitos, ¿no? Cuando el hecho se configura en un contexto de violencia familiar. Entonces, mi pregunta era, ¿no? Si nosotros debemos aplicar un concurso aparente de normas, ¿no? Y aplicar ante el artículo 122b, o establecer un concurso ideal de delitos, ¿no? Con el último del artículo 368, en un caso cuando además de agredir físicamente a una mujer, no, a una conviviente, a un hijo, incumple ya una medida de protección. Pues yo le decía cuál es el caso concreto, porque eso se resuelve dependiendo del caso concreto. No de que cuál se aplica en teoría, ¿no? Sino el caso concreto es el que marca si se aplica un delito o otro, o hay concurso. Eso es lo que yo planteaba, ¿no? Claro, doctor. Y en el caso en concreto, cuando un sujeto, en un caso en concreto, ¿no? Agrede a su conviviente, ¿no? Físicamente o psicológicamente, pero además incumple una medida de protección. ¿Qué podemos, para usted, cuál es la postura que debemos aplicar? ¿Un concurso aparente de norma existe? ¿No? Y establecemos el agravante del artículo 122, o en su defecto aplicamos un concurso ideal de delito, ¿no? Además del último párrafo del artículo 368 sobre el delito de desobediencia a la autoridad. Bueno, ahí los dos, aparentemente, yo aplicaría el segundo, ¿no? No solamente la agresión física, sino además incumplimiento de un mandato judicial. Pero igual, Claro. el concurso de normas se decía al final, no se decía al comienzo, ¿no? Exactamente, doctor. Considero de que, por ejemplo, para mi postura es aplicar un concurso ideal. ¿Por qué? Porque el tema está en que para nosotros poder diferenciar de concurso aparente o un concurso ideal, estamos ante un concurso ideal cuando existen dos bienes distintos que se vulneran, ¿no? Y en mi postura es de que es la integridad física, psicológica, el derecho libre de violencia, y en el artículo 368 lo que se vulnera es el delito, el incumplimiento de una medida de protección. Muchas gracias, doctor Pablo, un gusto saludarlo, muchas gracias. De acuerdo, gracias. Doctor Pablo, buenas tardes. Saluda Juan José de Cajamarca, fiscal de familia. Yo tuve un caso y nosotros habíamos aplicado lo que indicó el doctor Eber, y en este caso el 368 también sería una desobediencia, y el agraviado sería el Poder Judicial, porque el juez es el que dictaría las medidas de protección y se había incumplido. Y también, doctor, una consulta con respecto al artículo 292 sobre violación de medidas sanitarias, el que dice el que viola las medidas impuestas por la ley, que se está dando mucho aquí en Cajamarca. ¿Cuál sería la prueba idónea nosotros para poder hacer, digamos, una denuncia? Gracias, doctor. Es una ley en blanco, ¿no? Porque hay que establecer qué norma es la que se ha violado. Eso, o sea, hay que establecer si es una discusión reglamentaria, administrativa. Hay que acreditar eso. Ya, doctor, porque nosotros estamos aplicando el 292 con respecto a los menores que incumplen el mandato dispuesto por el gobierno, digamos, en estado de emergencia. Muy drásticos, ¿ah? Sí, pues porque muchos adolescentes acá incumplen las medidas y salen en el toque de queda, hacen reuniones. Entonces nosotros, para evitar la propagación del COVID, estamos haciendo los operativos y estamos haciendo las infracciones a la ley penal. Bueno, si es así, justifica. Pero claro, la fiesta es COVID, ¿no? Así es, doctor, eso es lo que estamos haciendo nosotros acá.
No hay que evitarlo de todas maneras. Ahora, Sí, lo doctor. mejor para esos casos es la prevención. Sí. Justo salimos con prevención del delito también, doctora, ahí a todas las fiestas y reuniones que están haciendo, prevención con respecto a ver las licencias y nosotros a ver los menores de edad. Qué buena medida. Sí, doctor. Bien, Gracias. bien. Gracias, doctor. Muchísimas gracias entonces a todos los presentes. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta inauguración y primera sesión del Diplomado de Especialización en Técnicas Especiales de Investigación y Litigación Oral en el Proceso Penal. Agradecemos la presencia de todos los profesionales, en especial y con los honores que se merece. Agradecemos a nuestro ponente, Pablo Wilfredo Sánchez Velarde, por su grandiosa participación esta tarde. Y bueno, invitamos a continuar participando en las siguientes sesiones. De igual manera, se ha facilitado a través del grupo de WhatsApp todas las diapositivas del ponente de esta tarde. Y damos entonces por finalizada esta primera sesión, agradeciendo nuevamente la participación de todos ustedes. Muchísimas gracias y hasta la próxima sesión. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Pablo Sánchez. Cuídense mucho. Muchas gracias, doctor Pablo. Buenas noches. Muchas gracias, doctor Pablo. Buenas noches, doctor. Gracias. Saludos a Piura. Buenas noches. Muchas gracias, doctor. Saludos de Piura. Saludos. Doctora. Muchísimas gracias, muy interesante. Evelyn. Saludos de Chimbote. Saludos. Buenas noches, doctor. Saludos, doctor. Gracias, Pablo. Saludos de Puno, doctor. Cuídense mucho. Todos. Hasta luego.